Muy buenas amigos, ¿qué tal están? Espero que bien y realmente espero que la estén pasando lo mejor que puedan en esta cuarentena. Quería agradecerles mucho por haberle dado el apoyo al video anterior y quería disculparme porque no he podido subir el video que les había prometido, pero resulta que mi cámara, bueno, mi celular con el que grabo y edito videos, se fundió. Entonces, pues no he tenido bueno, tuve que conseguir otro y pues me llevó un poco de tiempo, pero ya está aquí. Esto me dio la oportunidad de ver cómo en El Salvador estallaban dos polémicas muy grandes, que la más grande de ellas fue la situación en las cárceles de Nayib Bukele, que voy a hablar respecto a eso, y la principal, la que yo siento que debería de estarse prestando más atención, pero no es así, la futura crisis de deuda en El Salvador. Entonces, ¿qué es una crisis de deuda? Vamos a decirlo así. Una crisis de deuda es cuando un Estado no paga la deuda que, que había adquirido. Esto se conoce como default. ¿Es peligroso? Bueno, sí, es bastante peligroso. Porque básicamente cuando llegas a esta situación, se te cortan el acceso a los mercados internacionales y te quedas sin financiación, sin poder financiar. ¿Toda la deuda es buena o es mala? ¿La deuda es buena o es mala como tal? No. Existe deuda buena y existe deuda mala. Todo depende de cómo te administres tú. Un ejemplo de deuda buena y un ejemplo de deuda mala. Bueno, un ejemplo de deuda buena es cuando estás haciendo una compra, cuando estás invirtiendo en mejorar tu calidad de vida, pero puedes hacerlo. Voy a poner un ejemplo más específico. Digamos que yo gano $1000. Entonces, mi calidad de vida tiene cierto valor. Entonces, pero para cubrir mi gasto corriente, el gasto corriente es eh, recibos, vivienda, alimentación, todo lo que yo necesito para vivir con mi calidad de vida actual. Entonces, para cubrir mi gasto corriente, yo gasto $500 mensuales. Entonces, el resto de mi salario, los $500 que sobran, es básicamente para ocio, o para ahorrar, o para lo que venga en gana, para invertir, o como sea. Pues si yo quiero mejorar mi calidad de vida adquiriendo un vehículo, puedo endeudarme con, digamos, un valor hipotético de $10,000 para comprarme el vehículo que yo quiera y después tengo que ir pagando ese préstamo de $10,000 con el resto que me queda del salario, con los $500. Si me asignan una cuota de, de $300, pues eso me da un margen bastante bueno para endeudarme. Entonces, eh, bueno, este es un ejemplo de deuda buena, de deuda que sirve para mejorar la calidad de vida sin poner en peligro la situación financiera actual. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de deuda mala para una persona? Pues cuando uno empieza a endeudarse para cubrir gasto corriente, para cubrir cosas que, 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 que necesita todos los meses para vivir. Un auto no se compra todos los días. En cambio, un recibo de luz se paga todos los días. O comida se paga todos los días. Entonces, ¿cuál es la manera de hacer frente a estas situaciones? Bueno, pues lamento informarles, pero la manera es bajando la calidad de vida momentáneamente, hasta que se puedan estabilizar los pagos. No necesitas estar, si tú estabas acostumbrado a comer pollo, te despiden, o a comer, qué sé yo, bisteces asados, o bueno, bueno, si tú estabas acostumbrado a comer bien, pero te despiden y pues tu calidad de vida necesariamente tiene que bajar. No te puedes endeudar para seguir cubriendo esas necesidades que se pagaban con tu salario anterior. Entonces, si te endeudas por esta situación, es muy probable que acabes con una deuda que no hayas visto en qué mejoró tu vida y la termines pagando. Esto es una deuda mala.
Y esto pasa con los gobiernos. Los gobiernos también tienen un gasto corriente y los gobiernos también tienen gastos no ordinarios. Un ejemplo de deuda buena y deuda mala en El Salvador. Pues un ejemplo claro de deuda buena es la carretera panamericana. Esta la construyó Maximiliano Hernández Martínez, que por cierto voy a hablar de Martínez en un futuro video explicando, porque tiene mucho que ver la presidencia de Martínez para con lo que sucede actualmente en El Salvador. Pero bueno, eso es a futuro. Esta carretera panamericana, Martínez la construyó endeudándose. Pero esta es una deuda buena, pues la construcción de la carretera panamericana incrementó el comercio a nivel nacional y permitió al gobierno de Martínez recaudar más dinero del que ingresaba. Entonces esto mejoró mucho la fiscalidad de El Salvador y, y, y aumentó la recaudación gubernamental. Entonces, ¿esto es una deuda buena? Sí, esto es una deuda buena porque cuando mejoró el comercio en el país y mejoraron los ingresos del gobierno, el margen para pagar esta deuda que habían adquirido, pues se incrementó. Un ejemplo de deuda mala en El Salvador, pues esto lo siento si alguien se ofende, pero un ejemplo de deuda mala es toda la deuda que adquirió el FMLN para pagar útiles escolares, para pagar comida en las escuelas, para pagar todas esas cosas que se pagaron en base a populismo y también para mantener los puestos de trabajo de tantos empleados públicos a los que luego van a tener que despedir y cualquier gobierno que los despida va a ser malo, pero que se están financiando a base de deuda. Entonces, bueno, pues es muy difícil tocar esta situación sin que alguien salga ofendido. Entonces, esto es una deuda mala, porque es un gasto corriente, es un gasto que siempre va a estar. Y si tú te vas, tú no puedes endeudarte toda la vida, pero sí tienes que pagar el gasto corriente toda la vida a menos que lo bajes o lo reformes. Entonces, bueno, ¿cómo se califica la deuda en un país? Pues existen empresas a nivel internacional que se encargan de estas cosas. Las tres más grandes son Standard Poor's, Moody's y Fitch, Fitch Ratings. Entonces, estas tres empresas son las más importantes del rubro y se encargan de dar la calificación de deuda de una entidad financiera. Puede ser un gobierno, puede ser una empresa multinacional, puede ser una fundación multinacional, pueden ser muchas cosas. Entonces, cualquier entidad que quiera adquirir deuda básicamente es calificada por estas empresas y estos la califican en un estándar desde la AAA, la deuda AAA, que es una persona, es, para ponerlo en un ejemplo que la gente me pueda entender, digamos, la deuda AAA es una persona que paga puntual sus deudas, que paga bien y que nunca tiene problemas para pagar. La deuda basura es aquella persona que solo se endeuda y no paga. Eso es de un extremo al otro, de bueno y malo. Entonces, ¿en qué calificación está El Salvador en este rating? Pues está bastante bajo. La calificación del país es deuda tipo B o deuda tipo B negativa, básicamente. Estamos a dos clasificaciones. Después viene la deuda tipo C y después viene la deuda basura, la deuda calificada como bono basura. ¿Qué es un bono basura? Pues es un bono clasificado como no pagable, como los inversores internacionales ya no se fían de él, ya no se fían de él y básicamente le están advirtiendo a las personas que no te van a pagar. Si tú prestas dinero a esa entidad, no te va a pagar. Entonces, ¿qué es un bono? Antes de seguir, ¿qué es un bono? Pues un bono de deuda, así se llama, es cuando un gobierno necesita emitir deuda, toda esa deuda, asumamos que, pongamos un ejemplo de 100 millones, toda esa deuda lo dividen en 100 bonos o 10 millones de bonos de $10 cada uno. Entonces, digamos,
un bono de $10. Pongamos un ejemplo. Este es un bono. Pues cuando yo compro este bono con valor de $10, pues yo me lo llevo y en el plazo, el bono estipula el plazo en el que se va a devolver. Por lo general, los bonos son desde 5, 10, 20 años. Son bonos, por eso van a escuchar a bonos a 10 años. Eso significa que en 10 años, vamos a hacer el ejemplo con el bono a 10 años, que dentro de 10 años, después de que yo haya comprado este bono va a nombre de la persona, pero puede ser heredado y puede ser vendido. Entonces, este bono de 10 años, yo me lo llevo y al cabo de 10 años, yo regreso, doy este bono y la entidad, en este caso el gobierno que se comprometió a pagar, me tiene que devolver los $10 que yo di por el bono más la tasa de interés que estipula el bono. Entonces, ¿cómo se estipula esta tasa de interés? Por eso importa mucho la clasificación del país en la deuda. Un país clasificado como deuda B negativa paga una tasa de interés mucho mayor que un país clasificado como deuda AAA. Y las tasas de interés son brutales. Argentina, sin ir más lejos, pagaba hace unos años una tasa de interés superior al 15% del bono. Tengo entendido que ahora es mayor, pero superior al 15% del bono. Entonces, El Salvador tiene la misma clasificación que Argentina, o peor que ellos. Argentina tiene otra situación. Ellos tienen petróleo, tienen un país más grande, tienen una mejor economía, en fin. Bueno, entonces, estas empresas, Standard Poor's y otras, se encargan de clasificar a los países y de ver qué posibilidades hay de que estos devuelvan ese dinero que están prestando. Entonces, eso se conoce como la prima de riesgo. La prima de riesgo de un país dependerá, de la prima de riesgo de un país dependerá la tasa de interés que se le asigne a los bonos. Entonces, como la deuda total está partida en bonos, existe la posibilidad de que el bono en el mercado financiero nunca se venda. Y existe la posibilidad de que se venda, pero a un interés altísimo. Yo creo que es preferible que el bono nunca se venda, de que el bono no sea comprado, a que lo compren con un interés del 30, del 50%. Entonces, bueno, yo creo que esta explicación ha sido bastante clara. ¿Qué pasa si un país no paga? Pues eso es lo que se conoce como el default y sucede lo que pasó en Venezuela. Entonces es muy peligroso que el Estado salvadoreño se esté endeudando. A día de hoy, según las cuentas que yo tengo, y esto no es oficial, vayan a revisarlo, pero según las cuentas que yo he hecho, porque he estado viendo las noticias, fueron 450 millones del Fondo Monetario Internacional. Tengo entendido que ya les aprobaron 398, me parece, 89, no me recuerdo. Pero bueno, pues, eran 450 millones del Fondo Monetario Internacional. Después hicieron una emisión de bonos, de estos ejemplos, de estos papelitos que yo les di, por 2.000 millones, y actualmente acaban de aprobar otra emisión de bonos por 1.000 millones de dólares. Eso significa que la deuda total asciende a, bueno, la deuda total por la pandemia, por esta emergencia, asciende a 3.450 millones. Eso es básicamente el 15% del PIB de El Salvador. Vamos a pasar de una situación de deuda neta, de deuda solo lo que se debe, y eso sin contarle los intereses del 72% antes de la crisis al 87% después de esta crisis, si es que no se sigue endeudando más, si es que no se siguen emitiendo bonos. Es importante que la gente sepa que todo esto va a traer repercusiones al país, porque van a necesitar elevar los impuestos
para aumentar la recaudación y poder pagarlo. Podrían hacerlo despidiendo empleados públicos no necesarios. Podrían hacerlo, pero no lo van a hacer. Esto yo lo dudo, realmente. Cuando suban los impuestos, que creo que ya se está en debate lo del incremento al IVA al 15%, lo cual es una barbaridad también. Cuando suban los impuestos, básicamente la economía del país se va a resentir bastante porque las empresas van a necesitar ajustar sus costes de producción. Esto se hace en base a despidos, porque claro, si te están sacando más ingresos, solo porque te estén sacando más impuestos, no significa que tú vayas a vender más. Te están sacando más dinero y las empresas van a necesitar reajustarse o van a quebrar. Esto va a dejar al país en una crisis económica brutal y no es bueno endeudarse mientras la situación internacional es tan mala. Y quiero aclarar algo, hay algunos economistas que dicen que la deuda es buena. Esto es una mentira, es una total mentira. La deuda no es ni buena ni mala, la deuda es deuda. Y el compromiso adquirido puede llegar a ser bueno o puede llegar a ser malo. No es lo mismo adquirir un compromiso siendo un pagador responsable que adquirir un compromiso siendo un pagador irresponsable. Y a día de hoy, lamento informarles que nuestro gobierno es un irresponsable en sus pagos. Por eso nuestra calificación de deuda es tan mala. Entonces, quiero que de verdad la gente, me gustaría que se tomara el tiempo de razonar lo que está haciendo el gobierno, porque yo considero que endeudar a nuestras futuras generaciones y a nosotros mismos es inmoral, porque tú no puedes dejarle esa carga a gente que ni siquiera ha entrado al mercado laboral. Por eso la gente abandona el país, por eso la gente se va, porque no se quieren quedar en un país en el que el futuro económico es tan negro. Entonces, de verdad me gustaría que la gente saque más al debate la situación de deuda en el país. De verdad me gustaría que se tomen el tiempo de investigar las propuestas que ponen los políticos, porque los políticos están viendo su oportunismo, porque no es para ayudar a las pequeñas empresas. Cuando una empresa se endeude porque va a recibir ese crédito para pagar impuestos, irónicamente, se van a endeudar para pagar impuestos al gobierno o para seguir financiando su gasto, pero eso no garantiza que la economía esté en marcha, porque la economía a nivel mundial se ha resentido y va a entrar en recesión. Entonces, no importa que tú le inyectes dinero por un lado a la economía, si el resto de la economía no está funcionando bien, no importa cuánto dinero le inyectes, no va a funcionar igual. Entonces, espero les se haya entendido, espero les haya gustado este video, de verdad. Me ha costado bastante tocar este tema porque mucha gente aplaude sin ponerse a pensar en las consecuencias, en qué le estamos dejando a nuestros descendientes en El Salvador, en qué le van a dejar a sus hijos, si quieren vivir, si quieren que sus hijos vivan en la miseria que nuestras generaciones, que sus generaciones han sufrido, pues permítanle a los políticos endeudarse como quieran. Pero por favor, sepan lo que están haciendo. No se estanquen en decir que ustedes no se meten en política. En política puede que no se metan, pero la diferencia es que la política sí se mete en sus vidas, lo quieran o no. Que un político llegue al poder sí afecta tu vida, sí afecta, porque si te suben los impuestos, la calidad de vida que está perdiendo no es la del político, es la tuya. Entonces piensa muy bien
antes de permitir a los gobiernos endeudarse de manera como ellos quieran, piénsalo bien, porque eso va a estancar al país. Yo sé que un ejemplo que a la gente le gusta poner es a Japón. Ponen de ejemplo a Japón en todo, en todo. Te dice que Japón es diferente porque es primer mundo. Bueno, pues Japón está endeudado a día de hoy con más del 200% de su PIB y eso ha significado un estancamiento económico de 30 años. ¿Eso es lo que quieren para El Salvador? ¿Eso es lo que quieren? Japón se gasta el 25% de su presupuesto en pagar la deuda que debe. Es una barbaridad. Es una barbaridad, de verdad. Entonces, piénsenlo bien. De verdad, saquen al debate estos temas y yo los tengo que dejar. Les agradezco mucho por verme y les prometo subir un video pronto. Muchas gracias.